Lo que más me apasiona y lo que yo haría todos los días es todo lo que tiene que ver con el Drum Doctoring, con crear audios, crear universos que tienen que ver con el sonido de la batería. Primero las emociones, o sea, en orden es la emoción. O sea, no hay un proceso tan racional, es... ¿Me emociona o no me emociona? El arreglo, el sonido, eso me tiene, es lo primero que me tiene que emocionar. Llega el momento de la traducción. Vos Exactamente, exactamente. Entonces, cuando llega el momento de la traducción, trato de pensar en rango de frecuencia. Básicamente agudo, medios y graves. Para ponerlo simple, y quizás mucha gente que puede estar mirando este video y no entiende, y para no ponernos demasiado técnicos, que también yo no puedo ponerme demasiado técnico porque soy muy autodidacta, muy intuitivo, y quizás lo que sí puedo destacar es que tengo muchos años de experiencia haciendo algo que me apasiona, entonces soy muy curioso, pregunto, pruebo, hace muchísimos años que grabo, entonces siempre fui aprendiendo. ¿Cómo llego a algunos lugares? Quizás no lo puedo desglosar técnicamente, pero llego a ciertos lugares que me gustan mucho. Pero lo podés repetir. Sí, y lo puedo repetir. Porque la experiencia la capitalizás. Totalmente. Porque ese es otro tema. Cuando uno está en un modo creativo, de alguna manera, no sé si llamarlo salvaje, pero no académico, la incapacidad que tenemos después de repetir eso. Ok. O sea, que vos de alguna manera estás estableciéndote un método para poder después tener tus herramientas. Hay una plantilla que vos... O sea, es como si te dijera, ok, si yo tuviera que desglosarlo en términos técnicos, hay aspectos que yo me los pierdo, me quedo afuera y razono, por ejemplo, cómo lograr cierto efecto con la fuente, con mi instrumento, claro, en vez de con la otra parte de la cadena de audio, que es, por ejemplo, cómo trabajas con la ganancia, con el micrófono. Hay aspectos que vos, al que sabe, por ejemplo, Steve Albini era un maestro de la electrónica. Claro. Entonces pero un creativo. Ahí va. Entonces el tipo cuando yo veía las clínicas o los tutoriales de él, claro, había un entendimiento tan profundo de la electrónica que realmente a mí me inspiraba. No entiendo nada, no sé cómo llegar. Digamos, mi camino tiene que ver con el instrumento, con parches, con platos, con la ejecución. Pero es tan clave lo que estás diciendo, porque vos estás resolviendo siempre. Claramente vos querés resolver tu camino hacia la idea, para que la idea se realice. Perfecto. Entonces, vos tenés la fuente y en la fuente tenés todo. Claro. Básicamente, obvio que podés trabajar con la integración de micrófonos y preamps, que dinámico, que ribbon o lo que sea. Total. Pero hay algo muy poderoso, donde vos podés hacer la diferencia para llegar a ese lugar. Total. Más vale que si yo te dijera, che, vamos a una cosa, vamos al Tano a pagarle 4 años vamos a estudiar ingeniería, volver dentro de 4 años. Y vas a tener estas herramientas que vas a poder incorporar. Total. Pero la realidad es que vos trabajas con las herramientas que tenés y las ampliás hasta donde podés, por lo que me decís, sin irte de foco. Para mí, me parece que es clave en tu discurso el tema de estar enfocado para que la idea... ¿Viste cuando dicen la ignorancia es una bendición? Vale. Bueno, hay veces que cuando yo hablo o me relaciono con gente que tiene muchos recursos técnicos, pero quizás no tiene la gimnasia de conectarse con las emociones. Se pierde eso, claro. Como todo, siempre un equilibrio va a hacer que el promedio se eleve, ¿no? Entre las dos. Sí. No es para justificar, digamos, una falencia, pero digo, hay veces, noto que están observando, por ejemplo, una frecuencia y algo, y por ejemplo se están perdiendo de las emociones, las energías. ¿Qué está pasando con el músico? Tal vez están 2 horas para arreglar algo técnico y el músico se pinchó, se fue, se perdió. Es tan difícil volver y esto de ahí. Es magia. Eso nos pasa, a mí me pasó mucho empezando, yo empecé hace mucho, empezando y transitando todo este camino, viniendo de ser músico, de simplemente ser un músico que va a un estudio y no entiende nada de lo que pasó. Yo entré a un estudio, toqué y me fui con un casete en la mano cuando era pendejo y digo, no sé qué pasó entre medio, pero acá está. Pero bueno, cuando empezás a caer en la parte de la ingeniería y de la parte de usar la tecnología por encima del hecho artístico, te perdés y hay un dicho muy simple que es terminás, es muy básico, editas cosas que no se oyen. Claro. Y eso pasa todo el tiempo. Total. Estás editando, estás trabajando técnicamente sobre cosas que no se oyen. Y yo creo que con tu acercamiento vos resolvés un problema serio que te puede llegar a agarrar, que es que ¿en qué lugar estoy yo ahora? Claro. ¿Soy ingeniero? ¿Hasta dónde me meto con esto? Tengo que aprender, tengo que estudiar. Claro. Está bueno, como por lo que vos me contás, vos estás en un buen lugar. No, pero además también hay algo... En vos prima lo artístico. Mira,
Antes hablábamos de vocaciones y de caminos. Uno va probando. Por muchos años hice producción artística, por muchos años fui solamente músico. Y uno va encontrando su camino, ¿no? Vas encontrando cuál es el elemento donde vos realmente vibrás y aportás valor a tu entorno, a tu comunidad, y por el cual te llaman, ¿no? Tu comunidad te valora. Entonces, yo siento que lo que más me apasiona y lo que yo haría todos los días es todo lo que tiene que ver con el drum doctoring, con crear audios, crear universos que tienen que ver con el sonido de la batería. Tenés la pata que tiene que ver con la acústica, con el músico, con la afinación del instrumento y con toda la parte micrófonos, preamps, etcétera, etcétera. Hay algo... Pero hay algo hermoso ahí, porque vos sos un intérprete en ese caso. Exactamente. Intérprete como el traductor, ¿no? Literal. Entonces vos decís, viene alguien y te dice, yo quiero que el tambor suene como... Literal. Yo te entendí. Y a mí me gusta el perfil que yo quizás voy desarrollando es como un perfil más holístico, ¿viste? O sea, donde trato de estar muy conectado con las emociones, con el timing, con el workflow, con la parte más humana del baterista, que el baterista, si no tiene experiencia, si veo que tiene mucho miedo o está inseguro, tratar de ser un pilar y que él se apoye en mi hombro para poder, y siempre como fortaleciendo su autoestima, para que él, exactamente, para que él ejecute. Me ha pasado también en muchas experiencias con grandes ingenieros donde te das cuenta que si desde la fuente está bien, está todo bien. O sea, no te preocupes tanto por un montón de cosas. Mira, hay un buen músico que está tocando bien, el instrumento está sonando bien, ya está. No, o sea, no nos olvidemos que no también es exactamente, ¿no? Entonces, a veces nos vamos a la mierda. Sí. Yo, más que nada, hablo en plural porque me conecto con cada una de las circunstancias en las que estuve como profe, ¿viste? Donde veía ese debate en los pibes, o en esto de entonces pensar desde el lado de la tecnología y perder el foco. Total. Que no está mal, es algo que te pasa y lo tenés que resolverlo. Claro. El equilibrio, ¿cómo es? Estás en un medio tecnoartístico. Total. Tenés que trabajar en los dos universos e integrarlos. A mí me encanta lo que vos te pasa, porque de alguna manera te envidio, porque vos lo estás resolviendo de una manera muy simple. Decís, yo voy por la emoción, voy al sonido que estoy escuchando en mi cabeza, quiero conseguirlo y sé cómo conseguirlo de la fuente. Más vale porque vos sos uno con tu instrumento. Después integro la tecnología, pero no te volvés loco. No. Y también, no cortas el flow. Pero además también pensá esto, los míos, mi comunidad, son los bateristas. El baterista no se relaciona con nada eléctrico, con nada tecnológico, con nada electrónico, o sea, se relaciona con elementos muy básicos, ¿no? Tornillos, vibraciones, parches. Sí. Entonces, eso forma nuestra idiosincrasia. Entonces hace que de partida, si yo me pongo muy complejo con las palabras que uso, no te puedo transmitir, no puedo ser un promulgador de este arte que tiene que ver con el home recording. Yo, por inquietud o por, no sé, vocación que floreció a muy temprana edad, me di cuenta que a mí me gustaba esto. Y después el mundo fue virando hacia este lugar, ¿no? Donde yo venía trabajando hacía mucho. Entonces, usar Ableton, usar Pro Tools, grabar digital, grabar analógico, hace muchos años que lo hago. Entonces, cuando yo le tenía como docente, ¿no? Siempre empecé diciendo, porque también tengo una profunda vocación docente, como vos, me gustaba enseñarle a las personas eso que yo sabía, ¿no? Entonces, al principio fue batería, después fue afinación, todo lo que tiene que ver con el drum doctoring, y después vino la era más fuerte con la pandemia en el tema del home recording. Escribí un libro sobre home recording y cómo enseño a otra persona que generalmente no entiende nada técnico. Vos sos del team. Empiezo por los micrófonos cercanos y después sumo los overheads como si fueran micrófonos de platillo, o empiezo a crear un audio y carácter a partir de los overheads. Cuando está todo integrado como si fuera un instrumento, empiezo a sumar la definición y el detalle con los micrófonos cercanos. Me da mucha tristeza el approach de la desintegración para después tratar de integrarlo cuando no estás escuchando. Lo mismo que me pasa cuando estoy trabajando. Obviamente cada estilo tiene sus propias reglas, ¿no? Si vamos tuve la suerte de también trabajar con estilos tan extremos que me demandaban, no sé,
Pantera, ¿viste? Ese sonido tipo bombo tiene que estar en un lugar, Bien. el tambor tiene que estar en otro. Eso es bastante frustrante. Cuando vos tenés un instrumento que es una unidad como la batería y la tenés que desintegrar de tal manera. Obviamente que la forma fácil era con triggers, ¿no? Pero te quiero decir, si no nos vamos al extremo de eso, que es todo otro arte, ¿viste? Cómo grabar ese tipo de músicas y yo lo tuve que aprender de alguna manera porque me tocaba y me copé, ¿no? Pero si vamos al instrumento batería como un instrumento en el que yo puedo querer enfatizar algunas cosas o potenciar o incluso ponerme creativo con el sonido de, no sé, del tambor, la reverb y todo eso, que me demanda obviamente un poco de separación o aislación. No obstante, yo trabajo siempre desde los overheads como una unidad y si filtro los overheads, que es algo que me frustraba mucho, esto que te contaba recién, de que como tanta gente filtrando tantos graves en overheads como para decir, bueno, elimino la información de fundamentales de los cascos, así después los cascos, sí, en un sentido van a sonar más íntegros porque solamente esas frecuencias van a estar presentes en el micrófono cercano. Entonces, al no estar tan presentes en el micrófono distante, no hay un conflicto, vos ya sabés. Entonces, pero es una cosa unidimensional, una cosa sin integración que decís, ok, ¿hasta dónde me importa tanto que estén esas frecuencias con tanto punch? ¿Viste? De nuevo, no estamos hablando de death metal. Claro. Entonces, sí, los overheads son la toma principal y me gusta mucho pensar las tomas cercanas como si fuesen la orquesta. Bien. Cuando vos tenés la toma general, la toma distante, que es la toma, y después tenés acentos, porque vos decís, che, pero ese violín, yo necesito. Entonces, ¿cómo hago una toma de acento de un violín si se lo pongo cerca, lo desintegro, lo saco? Porque yo tengo un cuadro, que es el cuadro distante, y cuando pongo el micrófono cercano, lo cagué, lo traje acá. Entonces es una toma de acento que no es tan cerca como para que suene tan in your face, pero es lo suficientemente cerca como para que tenga más preponderancia ese elemento que otros. Lo mínimo. Entonces eso te da la posibilidad de... Y eso me gusta de la batería. Yo, cuando empecé a pensar así, que es cuando empecé a grabar orquestas y empecé a llevarlo a la batería, por ejemplo, empecé a alejarme. Hi-hat, por ejemplo. Empecé a experimentar con ir cada vez más lejos, más lejos. Y entonces veíamos eso también en clásico, porque tenía la posibilidad de practicar mucho y poner en práctica. ¿Por qué el micrófono tiene que estar ahí? No, que entre la campana y no... Man, alejate. No, porque entra el tambor. Aún entrando el tambor, va a entrar más fuerte el hi-hat. Claro. Y no te va a traer problemas. A menos que vos pretendas después agarrar ese hi-hat y, no sé, y tirarle delays. Claro. No sé, no existe eso. ¿sí? Claro. Si vos pensás en las tomas cercanas o las tomas de los cuerpos como tomas de acento, entonces la toma de overheads es la toma general y tiene que sonar desde ahí. Obviamente que te falta el bombo proyecta sonido para otro lado, ¿viste? Entonces es como que está un poco más lejos. Entonces el bombo lo acentuás. Me gusta pensarlo como la orquesta. Bien. Sí. Y por eso a veces es un dilema, porque vos decís, entonces me alejo para que suene el sonido real. O sea, ¿por qué tengo que poner un micrófono en la bordona? Porque estoy tan cerca del top que lo desintegré. Pues si no, un tambor a 1 metro que suena la bordona, boludo. Claro. ¿Entendés? Pero cuando yo me voy tan cerca, me quedé sin bordona por la desintegración, por la distancia. Entonces tengo que agregar el otro. ¿Qué pasa si me alejo? Bueno, el problema es que aparece el hi-hat. Claro. Y bueno, pero bueno, se puede trabajar en eso. Bueno, algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho es trabajar con distintos hi-hats. Claro. Ok, aparece mucho el hi-hat. ¿Por qué? Porque está cortando en una frecuencia determinada. Ok, ¿qué pasa si yo pongo un hi-hat que corte en otra frecuencia? Entonces le deja más espacio al tambor para que aparezca. Lo tuyo es muy fino. No, bueno, hermano, pero... es hermoso lo que me está diciendo. Es un trabajo muy artesanal, pero no donde vos cualquier empezás a... baterista te lo va... No, digamos que es mi trabajo como drum doctor y hace 20 años que me dedico a esto. Pero lo lindo tuyo es que si yo estoy con un baterista como ingeniero y el baterista está tocando, posiblemente si no estás vos ahí para abrir ese juego, que sos el drum doctor, que aparte se involucra, porque un drum doctor puede estar así y sí, cada uno tiene su okay, perfil, cada uno tiene su perfil. No, claro. no estoy criticando. Puede estar ausente en el sentido de decir, yo hago para lo que me pagan. Claro. Pero si vos abrís ese juego, ahí estás realmente trabajando de una manera mucho más virtuosa, creo yo, con la fuente en función después de la grabación. Como dice Albini, ¿viste? Si vos haces todo bien, la tecnología o el equipamiento es irrelevante, boludo. Claro. que era un poco lo que decíamos antes. Total. Si vos trabajás con la fuente realmente, después no es tan relevante el micrófono. Total. Más vale, lo vas a poner de una manera normal, bien, y va a estar bien. Eso es tremendo. Yo te quería justamente preguntar, hablando de cómo vos representás o cómo vos testimoniás lo que lográs desde la tímbrica, ¿qué buscás cuando en un micrófono? Vos, me imagino, como decías recién, que vos sabés más o menos para qué cosas que podés usar
tal tipo de micrófono u otro, como ser un dinámico o un condenser. Hablabas de la sensibilidad del condenser y demás. Pero en definitiva, nosotros desde el lado de Guerrilla lo que hacemos es tratar de fabricar micrófonos que creemos que serían los micrófonos que realmente querríamos usar, ¿viste? O sea, es decir, cuando en nuestra búsqueda, que es por eso te quería preguntar cuál era la tuya, nuestra búsqueda del micrófono siempre estaba, sí, pero esto no, pero me está faltando esto, falta foco o lo que sea, ¿viste? O hay un exceso de una frecuencia u otro. Entonces, ¿vos qué es lo que estás esperando que pase cuando vas a un micrófono y vas a escuchar un micrófono? Lo primero que intento es que represente fielmente lo que escucho y lo que siento. Como te dije, soy muy intuitivo, muy autodidacta y tengo una gran relación con mis emociones. Las escucho, las siento, hay algo... yo confío mucho en ellas. Entonces, cuando siento algo al tocar el instrumento o al afinar el instrumento y pongo un micrófono, obviamente todo esto lo puedo hacer en mi laboratorio, que es mi home studio, donde yo puedo hacer todas las pruebas que quiera y tengo todo el tiempo del mundo. Cuando estoy trabajando para otro, estoy al servicio de esa persona y no soy quien decide qué micrófono se utiliza. Si me lo preguntan, aporto, pero si no, no me hago un costado. No me contrataron para eso. No corresponde. Ahora, cuando yo tengo que tomar decisiones, trato que ese micrófono represente fielmente esa emoción, que lo traduzca. Quizás puede potenciar algo que no estaba o puede atenuar algo pero que tal vez... Ahí es donde quizá entra un micrófono como el Phone, que es un micrófono que es todo lo contrario a un micrófono correcto, fiel, que va a hacerte un testimonio lo más realista posible, una postal de la realidad, pero que sí puede estar representando esa emoción que estabas buscando. O de alguna manera devolverte algo que vibre o que te resuene en esa emoción. Porque son micrófonos como el 57. El micrófono más usado es el 57. Sí. Y la curva de respuesta de frecuencia del 57, si la miraras, no es lo más lineal que hay. Entonces, en micrófonos no necesariamente plano es mejor. No. Mira, yo busco, en un Phone busco carácter e inspiración. Es un micrófono de carácter e inspiración para que yo pueda llevar la batería a un lugar inesperado, me dejo sorprender y generalmente tiene mucha postproducción. Un micrófono como el Phone parte de un carácter y después o lo comprimo mucho o hasta hay veces le sumo distorsiones, pedales, para que me lleven... Ahí aparece la magia. Ahí aparece la magia. Entonces, digamos, es algo conceptual, pero muy interesante. Con respecto a los, generalmente condensadores de diafragma grande son los que más me suelen gustar porque siento que representan eso que yo escucho con mis oídos. Tienen cuerpo, tiene aire, tiene profundidad, los sustain duran ese tiempo que yo escucho que duran, el sustain en el instrumento. Todo está integrado y tiene cuerpo y tiene peso. Generalmente los lapicitos, hay veces depende, suelen ser muy flacos, entonces realzan en las frecuencias más altas, pero no tienen cuerpo, entonces generalmente me gusta, si parto de, como decíamos antes, de un par de overheads, en la configuración que sea, que representen eso que yo quiero escuchar o que yo escucho con mis oídos, generalmente los lapicitos, depende cómo traduzcan, van a ser muy flacos, muy brillantes. A veces los usas de acentos, porque a veces vos tenés los diafragmas grandes arriba y cuando querés ese detalle o el ping en el ride o en el hi-hat, exacto. Ahí puedes... O en el aro, o en la bordona, pero generalmente yo... En el top decís vos, ¿no? También. Sí, en el aro top del tambor. ¿Por qué? Porque a veces cuando tocas con rim click o tocas en el aro, exactamente, ahí te funciona, en la bordona le da un brillo bárbaro, en el hi-hat está muy bien, aunque muchas veces me gusta también un dinámico en el hi-hat para, al igual que la bordona, cuando la quiero opacar un poco más, ¿no? Que no sea tan brillante. Digamos, uno va creando, tenés un hi-hat muy brillante, querés que te suene un poco más opaco, podés ir por un dinámico. Con la bordona también. Generalmente son los dos donde más voy probando. En el ride generalmente es un lápiz, el overheads, a mí me gusta mucho grabar con un trío de overheads, Sí, un mid o mono, que generalmente es un ribbon. Y eso me da un carácter que complementa a los dos condensadores de diafragma grande que tengo como overheads. Entonces ahí en ese trío tengo todo. A mí me gusta mucho
tratar de conocer mis herramientas, así como lo hago con mis instrumentos, conocer mis micrófonos. No es que tengo 1.000.000 de micrófonos. ¿Te pasa que vas a estudios, que como vas tanto como Drum Sí. Doctor, que cuando vas a escuchar las tomas, te sigue pasando que te sorprendas, que digas, che, ¿qué es esto que está pasando? ¿Es ese micrófono Sí, o algo? totalmente. Eso está O bueno. ese micrófono lo conozco, pero hay algo que está haciendo el ingeniero que digo, che, esta emoción no la conozco. Ese micrófono lo conozco, claro. y conozco ese instrumento, conozco esta sala, porque tal vez se grabé en esa sala. Conozco el instrumento, el micrófono, la sala, pero no conozco esta emoción. Entonces digo, ¿por qué está pasando con esto que estoy sintiendo? ¿Qué magia hay? ¿Qué le buenísimo lo que te pasa, hiciste? porque podés llevarte data. Entonces le pregunto, sí, siempre las sesiones son un puntapié de inspiración que me traigo y así como un tutorial también lo puede ser, ¿no? Los micrófonos que vos tenés, de alguna manera los fuiste recogiendo desde ese lugar. Sí. Desde donde dijiste, este micrófono me gusta lo que hace, Sí. o me sirve lo que hace. Sí, muchas veces hay una limitante que es mi presupuesto. No. Hay micrófonos que quizás desearía tener, pero Sí, claro. están afuera de la presupuesto. lógica, Sí, de la sí, lógica. Más allá que pueda, no tiene lógica tener micrófonos tan caros, Claro. ¿no? Entonces, no tiene sentido. Entonces, y ¿viste cómo funcionamos? Creemos que si lo tenemos vamos a lograr el mejor audio del mundo y que vamos a ser súper felices y después Bueno, cuando lo ese tenés es lo el naturalizás. Ese es el paradigma que estamos queriendo Exactamente. romper con Entonces, Guerrilla. considero que hay un promedio como en el rango, digamos, donde costo-beneficio Guerrilla funciona súper. ¿Por qué? Porque ofrece micrófonos súper accesibles con una calidad tremenda. Entonces, súper democratizado el acceso al Es una micrófono. cuestión de los tiempos que corren también, porque la tecnología realmente cayó de precio tanto que hoy realmente podemos fabricar un micrófono Claro. de una calidad muy alta a un costo muy bajo, porque antes no se podía. Claro. Simplemente ahora tenemos Era recursos restrictivo. tecnológicos a disposición, al alcance asequible, digamos. Claro. ¿No? Entonces, y aparte, bueno, después entra el conocimiento, lo que sea, lo que uno hace, ¿no? Sí, Pero sí. la idea es esa, romper ese paradigma. Ya no es que, como nos pasaba antes, que a vos te habrá pasado también cuando grabábamos la Porta Estudio, que está todo muy bien, está buenísimo, pues es todo pura creación y demás, pero ahora tenemos que ir al estudio. Claro. Vos sabés que hemos hecho eso, de ir después al estudio a grabar algo que habíamos grabado en el Porta Estudio, y 20, 30 años después, no sé cómo me encontré con esos cassettes y los escuché y decía... Y digo, esto estaba tan bien, pero en ese momento no había manera de que lo Claro. pudiéramos ver. Porque nosotros en ese momento estábamos muy afectados por esto de el rango de frecuencias acotado del cassette, lo que sea. Bien. Sin embargo, había una magia ahí que después quizás se Sí, perdió en el estudio. y la limitación crea magia, ¿no? Bueno, Crea un estilo menos es más, y realmente hay que hacer sonar muy bien los instrumentos con recursos limitados. Cuando vos haces sonar muy bien con pocos recursos, después todo lo otro es goce, es goce. Así que a gozar. A gozar. Gracias, gracias.